Ya está ahí, ya está ahí. Lo Sí. hemos logrado. Hemos estado haciendo un montón de esfuerzo por ustedes. Más o menos. Por ustedes. Bienvenidos a este podcast tan querido. Ahora está en un horario nocturno, muy diferente a todas las otras emisiones. Para mí es el mismo horario. ¿Eso quiere decir que no estás en Barcelona? No. O sea que puedo hacer esto. Uy, aquí está la. Sí. O más bien aquí estoy yo. Sí, estamos superando la convivencia de cuarentena. Sí. Con ahora sí un viaje transatlántico. Y no Ahora si es sí, real. con un brindis real. Sí, cheers. Así. Ahí está. Entonces, hoy vamos a platicar de ciencia ficción, como todos los martes, que no hemos platicado durante un mes, pero tuvimos unas semanas horribles. Para empezar, Leti se tuvo que teletransportar para acá, que eso ya es mucho. Sí, bueno, no fue tan horrible. O sea, fueron semanas complicadas. Porque en realidad no estuvo horrible. Bueno, para mí no. Ha estado un poco complicado lo de los horarios, pero pues bien, contenta. Tú todavía traes jet lag, no te hagas, traes unas ojeras fantásticas. Pero contenta. Sí, sigues estando en los dos lugares a la vez. Sí, bien. Sí, Como un quark. sí. Ahora la diferencia es en dónde estoy. Y la dieta, la comida ha cambiado mucho. Un poquito. ¿Qué extrañas de los platillos de allá de Barcelona a los de aquí de Chihuahua? A ver, ¿cómo? O sea, ¿qué extraño de ¿Cuál Barcelona? era? No, ¿cuál era el platillo que extrañabas de aquí Ok. en relación a los de allá? Extrañaba comer elotes. Qué básica, pero de verdad era de lo más difícil, no saben ustedes. Por eso ya hice mi trastada hoy. Exacto, si les contaran las aventuras en las que nos hemos metido con los elotes y el traslado de elotes, Y resulta que olvidé cómo se mueve un elote, olvidé que es algo frágil y que se puede caer en un carro cuando el conductor frena mal, obviamente. No, sí, típico, la responsabilidad de uno. Pero en sí ya volvió el podcast, esperamos ser lo más disciplinados otra vez como siempre lo hemos sido. Solamente paramos porque tuvimos un aumento de trabajo en todos sentidos y la verdad es que, pues bueno, la situación del trabajo pues no apremia y la verdad es que era imposible empezar a transmitir de nuevo el podcast, pero esperamos que mientras Leti está de este lado del mundo, para aprovechar para grabar más. Estás viendo todos los pelos que ves ahí. Entonces, vamos a aprovechar ya a grabar en este horario mientras coincidamos. Cuando no se pueda, pues seguiremos en nuestra modalidad a la distancia para no dejar de esto. Que han pasado muchísimas cosas, muchísimas notas, obras que dejamos un poco en el aire. Yo ando muy contento porque pues han salido videojuegos muy interesantes sobre ciencia ficción. Hoy precisamente Nintendo publica uno de mis juegos favoritos, así que va a haber uno nuevo y estoy al borde del llanto. Y también hay nuevos trailers. Ahí está Chicharín, saludos. Hay nuevos trailers de películas que queremos ver, desde luego. Una película extraña en el sentido de que no sabemos por dónde va la trama. Esta película de reminiscencia en donde sale Hugh Jackman. No he visto el tráiler. ¿No lo has visto? No. Ahórratelo porque son de esos Como trailers que que spoilean. sí, que no tiene cuidado. Que parece que sacan las mejores escenas de la película y cuando llegues ahí ya lo habrás visto todo. Sí, exactamente. Ok, qué bueno que me dices. Sí, ahórratelo porque tal vez llegando al cine ya uno identifica ciertas escenas o cierta línea, pero tiene un planteamiento muy interesante con la memoria, el olvido, y hace una bonita analogía, al menos de lo que se interpreta del tráiler. Ya empezamos con el podcast, ya llegamos al tema. Pues claro. Lo que les quería decir es que la película hace una bonita analogía con el agua y el olvido y la memoria. Entonces puede ser muy interesante. Llama mucho la atención quien la hace, que son estos productores de Westworld. Incluso sale una actriz que es la directora de Westworld. Ella aparece como también los protagonistas. ¿También sale? Sí, yo creo que uno sí quiere ver los trailers de a poquito, ¿no crees? Como para ver qué es lo que ofrece. Y pues bueno, las situaciones que haces con los trailers sí cuentan demasiado y no es el caso. Sí se ve como que hay mucho que tratar.
Pero prácticamente es una película que apareció de la nada, porque no la tenía nadie presupuestada. Aquí les busco un poco la referencia. Porque está protagonizada por Hugh Jackman, ¿no? Se visualiza para este año. Yo no la tenía en el radar, por eso la comento aquí ante ustedes. Es una película que podríamos considerarla de autor. La dirige y escribe la misma persona, Lisa Joy. Y Rebecca Ferguson es esta actriz que les había comentado. Y se ve interesante, hay una mezcla entre cosas de Blade Runner, Total Recall y cosas así. Interesante, se ve muy interesante. Y ojalá podamos disfrutarla pronto en el cine. Ojalá que la No, y está padre porque como que si lo suyo es esto del cuestionamiento de si los androides, de si las inteligencias artificiales, qué tan inteligentes, qué tan emocionales, está buena la memoria. Sí, va en un sentido sobre... En Westworld es uno de los puntos, ¿no? que habíamos platicado en un capítulo previo, que se habla mucho sobre cómo funciona la conciencia y la relación de la identidad con la memoria. Entonces acá se ve que va por el mismo lado, se ve que va a estar profundo. Entonces esperemos una buena peli. La verdad es que sí me levantó expectativas. Espero que llegue pronto. No les encuentro la fecha todavía de estreno, solamente manejan que es para el verano. Recuerden que ahorita las fechas pues se mueven mucho porque, no sé, los productores tienen miedo de que no vendan. Están en el dilema de si poner las películas en plataformas o dejarlas en las cintas en el cine. Y al final esta película pues es como una de las que sale a levantar la mano. Y bueno, Dunas es la otra película que sigue dando de qué hablar. Se vuelven a agarrar a trancazos con los productores diciendo va para el cine, no va para el cine. Todavía no se decide, ¿no? No, todavía no se decide, está en el aire. ¿Tú qué opinas? Yo sería así muy purista. Diría que al cine. Que se esperen al cine. Sin embargo, pues no todos tienen la oportunidad o la posibilidad. Y pues bueno, la situación con lo de los boletos es bastante complicada, pero al menos King Kong y Godzilla demostraron que una mala película puede vender muchísimo. A ver, es que las ventas no son proporcionales a la calidad de la película. Exacto. La realidad es esa. Pero bueno, tiene monstruos conocidos, buena receta. Sigue la receta. O sea, es una pelea de la WWF. Con botargas muy caras. Sí, entonces no estamos tan ávidos de ver una historia en el cine de lo que sea, que pues prácticamente eso cumple, ¿verdad? Al final es lo que cumple. Entonces esa es como la única película que tenemos ahorita de momento en el radar. Hay algunas de Netflix que la verdad no son ciencia ficción, que parecen ser de ciencia ficción, pero no lo son. Eso me tiene un poco decepcionado, que ni las quiero mencionar. Bueno, sí los voy a mencionar para que le pongan la banderita. Hay una que se llama Disomnia, que habla como de una pandemia que hay, pero de sueño. O sea, la gente no puede dormir en ese problema. Pero nunca te explican por qué ni nada, entonces no tiene ningún fundamento científico con alguna ciencia que pudiera profundizar. Entonces se queda como en el límite del interés. Entonces no podría entrar es como... solo ficción. Ajá, sí, es prácticamente como que quieren hacer una analogía y pues la historia no nos cuenta mucho. Y bueno, ¿tuviste alguna experiencia viendo ciencia ficción en todo este rato? Sí. Además de Star Trek. Fíjate que casi no he visto Star Trek. La verdad es que no he visto tanta tele como había estado viendo en las últimas semanas. Pero vi Arrival. ¿Verdad? Por fin, ¿no la habías visto? Por fin, no la había visto. ¿Cómo podríamos mantener una amistad sin que hayas visto La Llegada? Eso es una muy buena... La verdad es que sí soy muy delicado con eso. Drama. ¿Cuántas veces la recomendé? No, y precisamente por eso la vi. O sea, pero pues no había tenido como el momento de sentarme a verla. Y sabes que sobre todo que fue una película que tenía ganas de ver con mi mamá. Entonces también por eso me esperé. Ese es el tipo de... Justo porque con mis mamás, ahora que llegué, estábamos platicando de cosas así de invasiones. Entonces, pues me pareció muy adecuado. Sí.
Y pues por eso te proponía el tema de platicar ahora de invasiones. Que a lo mejor cuando estuvimos platicando al respecto, o sea, nos da la idea que para hacer esto sí tenemos que ir hacia atrás, bastante hacia atrás, ¿no? Más que hacia lo que viene. En realidad yo no tengo en el radar películas recientes que traten de esto. ¿De invasiones? No. No. O sea, creo que la tendencia más reciente es ser nosotros los colonizadores de, que lo que platicábamos de los planetas Plan B. Y eso, ¿no? Es como lo más común. Como que se parece mucho a ese cuento de... Bueno, esa parte de Crónicas Marcianas donde se trata de cómo lo ven los marcianos la llegada de los terrícolas. Que pues ellos tienen más el conflicto de que pues bajan de una nave y tienen una reacción como totalmente diferente a lo que nosotros pensaríamos o como imaginábamos eso. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver la idea de las invasiones. Ya vamos llegando al punto porque les digo que... es que ahora vamos rápido, ya traíamos, ya la traemos atrasada. Sí, ya hemos platicado mucho de qué has hecho y estas cosas y qué estás viendo. Y ya sabemos que Leti ve Star Trek y que yo estoy ahí leyendo cosillas, ¿no? Sí. Pero para no aburrirlos, vámonos al grano con el tema de hoy, que es invasiones. El clásico tema de la ciencia ficción, que es la invasión, ¿no? La invasión, que técnicamente tiene que ver con pues los alienígenas prácticamente y lo que se entiende en la época por un alienígena. Que eso es muy importante porque yo creo que esto nos remite a pensar que el primer punto de realidad pues es cualquier cultura que interactúa con otra, ¿verdad? Porque lo vemos desde los griegos que tenían una noción muy distinta de extranjero, con los persas, con egipcios, etcétera, que los hablaban como si fueran diferentes a ellos, o sea, no humanos o no griegos, pues, pero en su noción de humano. Bueno, dentro de nuestro homocentrismo, androcentrismo, eurocentrismo, como usted guste resumirlo, pero pues sí, claro, es una noción de la persona que viene de fuera, ¿no? Y es más, o sea, simplemente conceptualizarlo como persona ha tardado, ¿no? O sea, me atrevo a decir que como las primeras nociones de estas invasiones extraterrestres planteaban unas criaturas mucho más bestiales, a pesar de del dominio tecnológico, de la amenaza tecnológica que representan, son encarnadas de una forma mucho más bestial antes de lo que ha ido sucediendo, o sea, se han ido estilizando, ¿no? Al correr de los años. Y bueno, es interesante, o sea, también hay muchas parodias de estas visiones como Mars Attack de claro. Tim Burton, que también es muy graciosa, pero es justo como que ataca esta noción de ridícula del hombrecito verde cabezón, dispara rayos láser, ¿no? Desintegrador de humanos. Sí. Lo interesante de las películas que tratan invasiones es que sí siguen un principio militar de quien llegue primero tiene una superioridad tecnológica. Entonces, eso traslada ya una ventaja muy grande, ¿no? Claro, porque ya hay una presuposición, ¿no? O sea, la llegada implica presupone una superioridad tecnológica, porque nosotros no hemos logrado salir de aquí y no tenemos conocimiento de nada. Exacto. Entonces el hecho de ser no solo encontrados, sino invadidos, que también tiene una presuposición bélica, estratégica, de que nos han estudiado, saben quiénes somos y saben a qué vienen, sí, ¿no? Presupone mucha dominación de parte de la otra, de la contraparte. Sí, yo creo que lo más cercano que se pudo haber documentado, digo, en la historia ha habido muchos contactos de cultura a cultura, pero netamente podríamos hablar de la conquista como América. El encuentro entre europeos la invasión y pobladores como una invasión, y de hecho con ese contacto tecnológico y la sorpresa de que tuvieran atributos muy distintos por los propios rituales, por los simbolismos, las deidades. O sea, podríamos decir que eran tan alienantes entre sí, tan distintos, que no podrían ni siquiera compaginar aspectos, ¿no? Siempre se discute eso, qué tanta era la percepción de los españoles
hacia lo que estaban viendo de los pobladores de América. Ujú. Y al revés, ¿no? O sea, que tantos ellos identificaban que se podrían ver como iguales, exactamente. Entonces... Es que es raro porque creo que también esto ha sido un poco, a ver, un poco un teléfono descompuesto por la historia, ¿no? Porque ni eran realmente, ni estaban en una posición tan vertical como queremos creer a veces los conquistados. Pues, pero que creo que eso también justifica el haber perdido, ¿no? Es una forma de justificación. Pero en realidad no era tan vertical, o sea, que el reino era un desmadre, todavía no estaba unificado, todavía ni tenía bien consolidada una lengua. O sea, fue una gran casualidad, gran casualidad. O sea, si no hubiera sido por esto, no hubiera sido el gran imperio que fue. Y entonces nosotros seguimos con esta mentalidad de un gran imperio nos conquistó, pero en realidad el imperio no era imperio hasta que conquistó. Fue más accidental. Exacto, entonces sí fue más un accidente y pues un no saber qué hacer ante el encuentro, porque para empezar hubo una confusión geográfica importante y no sabían dónde estaban, creían que estaban en otro lugar que sí conocían, cuánto tardaron en darse cuenta de lo contrario, mientras tanto concebían que eran personas, ¿va? Y la distancia tecnológica, o sea, los atributos tecnológicos que tenían los españoles no eran tan significativos para, no sé, la población que tenían los pobladores de América o incluso los tratos que iban a tener, porque recordemos también que los conquistadores, entre comillas, no llegan como conquistadores, ¿no? Llegan como náufragos, sí. Básicamente. Ellos llegan como de, ¿qué es donde estoy? Y yo creo que eso es algo que se nos olvida mucho, pero lo repetimos, ¿no? O sea, como estos traumas colonialistas los repetimos en estas visiones de la conquista extraterrestre. O sea, concebimos que esto es lo que va a pasar, porque esto es lo que ha pasado, ¿no? Sí. Y lo mismo pensamos en los contextos con la ciencia ficción. En este caso, pues estamos hablando de un evento histórico. Disculpen que no me acomodo, ¿eh? No, dale. En el contexto de la ciencia ficción, eso es lo que toca, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de cuando llega una especie extraterrestre? Porque pues de ahí sale la noción, ¿no? De pensar que pueden venir de otro planeta. Es el conocer el territorio versus el avance tecnológico, porque el que llega primero tiene una ventaja muy grande, ¿no? Que es porque el otro no llegó. Lo pudo haber estado observando. O sea, aquí es donde inician los planteamientos de las obras de ciencia ficción. Sí, que yo decía, o sea, hay mucha dominación implicada, ¿no? Hay varios planteamientos distintos. Creo que la novela que deja el arquetipo del tema de invasión es la obra de H.G. Wells de La Guerra de los Mundos. Y lejos de la versión de Spielberg y la de los 60s en el cine, creo que el primer rasgo de realidad, que la verdad han contado tanto la historia que al final no es como la contaron. Me refiero a la narración de este director de cine Orson Welles en la radio de Nueva York. Es una anécdota muy contada, que se exagera muchísimo, que en realidad no fue tan no sé, dramática como la ponen. Que la historia es que llega Orson Welles con extractos adaptados por él y otro guionista a la radio de Nueva York y empiezan a narrar dramatizadamente esos extractos y mucha gente sí cree que está llegando. Las narraciones hablan, o sea, el cuento, el mito más bien es un mito muy bonito. El mito de esta narración de Orson Welles en el radio habla de gente que se suicida y que pierde el control y que grita y eso no pasó, pero sí, lo que sí ocurrieron fueron llamadas a la estación de radio para corroborar si estaba pasando lo que decían. Y cuando marcaban les decían que no, que era una dramatización. Una radionovela. Exactamente. Entonces, también no pensamos que antes bueno, es que tiene sentido. Se vendían todos esos Tiene sentido artilugios. También como esta anécdota del cine, ¿no? De la primera transmisión, proyección que hicieron de una grabación de una locomotora. Ajá. Y que la gente salió corriendo, se levantó de su asiento y salió corriendo porque venía la locomotora de la pantalla, no, del proyector. Sí. Y bueno, es que claro, si es algo que nunca has visto, pues tiene sentido que creas que algo que es real, ¿no? Sí. O sea, esta línea que cada vez, híjole, es que no sé, creo que siempre es delgada entre la ficción y la realidad.
pero que nosotros hemos llegado a hacerla más clara a lo largo de estos años gracias a la tecnología, ¿no? La tecnología nos permite de pronto encapsular la ficción en objetos muy claros que nos permiten identificarla como ficción, Exacto. aparentemente. Uh-huh. La cuestión es que así como viajan las noticias, viajan las ficciones, viajan las fake news, viajan estas cosas híbridas entre ficción y realidad, y que otra vez vuelve a ser difícil, ¿no? Sí. O sea, pero es eso, así como es creíble una fake news que a veces es muy ridícula, así fue creíble la locomotora y así fue creíble la narración de la invasión extraterrestre por la radio. Sí, y todos estos conflictos bélicos traen eso, ¿no? Y más por la época. Ajá, claro. Es lo que estaba pensando, o sea, cómo en ese tiempo puedes corroborar algo que sí estaba pasando, que no. El radio era, lejos de ser un medio de entretenimiento, era un medio de información. Uh-huh. Entonces, pues claro que se lo iban a creer. Lo que pasa es que sí se exagera mucho este mito de Orson Welles. Claro. Con que gente se suicidó y que salió corriendo y que no sé, ¿no? Eso no pasó, al menos hasta donde yo sé. No terminó en esas Ajá, es una leyenda. Y eso es lo bonito, ¿no? Que las propias ficciones crean otras ficciones, como también que se desborda en sí misma. Y el caso de las invasiones, empiezan a crear ese tipo de modalidades. ¿No recuerdas la novela de Wells? Es muy bonito el origen, porque al menos la novela es muy oscura, está como situada en... Yo solo he visto las películas. Uy, no, y las películas son fantásticas, a mí me encantan las dos. Yo solo he visto las películas. Digo, porque tenemos una debilidad por Spielberg, yo creo que es un trauma de la infancia con tanto dinosaurio que hemos platicado en este podcast, ¿no? O los tiburones. Gracias, señor Spielberg. es mi figura paterna. Ándale, es lo más cercano que tenemos. No es cierto. Bueno, no, tú sí, yo no. Ajá, o sea, yo no tengo papá, tengo Spielberg y a Sting. Perdón, mamá. Eso puede ser una buena playera. Y Sting también. Sting. Entra también ahí. Bueno, no es una figura paterna, pero es lo que me dijo mi mamá, yo le creo. Sí, te conviene. Al rato la vas a... Yo sé que hay muchos hijos de Chayanne por ahí, pues yo o de Luis Miguel, ¿no? Yo soy hija de Sting. Ahí está, vas a ir a reclamarle, Sí. Si no, le echas a la chota. Literal, ¿no? Total, ¿de qué estamos platicando? De lo de la Guerra de los Mundos. Es una novela muy oscura. O sea, todo lo que ocurre en la novela es a sombras. Y en un ambiente como muy inglés, agrícola. Oh. Entonces hay muchos campos, muchos prados altos. Y las naves de los alienígenas, no se sabe muy bien el origen. Eso también es como algo misterioso. Solamente es que llegan abruptamente. Eso es lo interesante. Y nunca se aclara realmente el lado de ellos, ¿no? No. Siempre estás viendo todo desde el lado del invadido. Exactamente. No, estás, o sea, viendo que caen cosas, que se rompen, que tal, pero no... O sea, la perspectiva es unidireccional, totalmente. Sí. Y las formas que se describen de las naves y de los alienígenas cuando logran verse son difíciles de contemplar para los protagonistas de la novela. Y para el espectador, pues eso crea una conmoción que pues, no puedes describir. O sea, ¿cómo describes un objeto que no ves del todo? O que nunca has visto. Desde ahí ya empieza el planteamiento como difícil. Y eso traslada a la Guerra de los Mundos. que lo vemos en las películas. Las dos películas, al menos creo que son dos. Sí, sí. Ubico la de Spielberg y la de, creo que es no Wells, sé quién es. en blanco y negro. No, a color. Es una película... y esa, fíjate que la vi muy chica y no la recuerdo bien. Recuerdo mucho más la de Spielberg. Es muy dramática, Y por ejemplo, o sea, pensaba... Me acuerdo que cuando... Después de la película esta de la Guerra de los Mundos, salió la serie esta de Falling Skies. Sí. Que yo era fan totalmente de Falling Skies. Y porque a mí me parecía que era una continuación, era como un fanfiction de lo que había pasado después en la Guerra de los Mundos, ¿sabes? Sí. Porque el planteamiento inicial es el mismo. Estás en este mismo mundo, pero bueno, a lo mejor desde más... en lugar de estar en UK, está en el gringo. Y entonces, pues... es este profesor, es un historiador, el protagonista, lo cual también es como alpiste para los soñadores. O sea, sí está de que gracias, hay un humanista que es
un héroe relevante. de acción. O sea, sí. A la vez, bueno, como Indiana Jones, ¿no? Que no es el científico que le dicen cállese, güey, ¿no? O sea, usted vaya hacia atrás, ahí usted no opine el militar primero, ¿no? Sí, y que ya se ven como, o sea, como que esta serie arranca en la derrota, ¿no? Es un poco como haría The Walking Dead, que ya arranca sobre la derrota zombie, ¿no? O sea, es todo el drama social que ocurre en la huida, escondidos, sobreviviendo y tratando de reorganizarse como humanidad, ¿no? Queda aún siendo invadidos, ¿no? Entonces que va quedando claro que no les interesa la vida humana, como que lo que les interesa es la explotación del territorio. No les interesa ni siquiera esclavizar. Bueno, sí, después en Fallen Skies hay unas partes en las que mira, parece eso que no sí. sabía. Pero ya es muy entonces, avanzado eso. Sí, yo creo que ya tercera temporada, una cosa así. Siempre quise verla. Está muy buena. Es que esta sí siento yo que es un crossover entre La Guerra de los Mundos y The Walking Dead. Ajá. Me atrevo a decírtelo así. O sea, porque el mundo está entre los escombros, son los protagonistas que más o menos van sobreviviendo, pero también estos alienígenas como que poseen a las personas, les ponen unos implantes y los esclavizan. Uh-huh. Entonces, pues estos esclavos dejan de ser del todo inteligentes, o sea, realmente solo cumplen funciones muy básicas. Pero obviamente que en cuanto ven a una persona, pues la tratan de incorporar al colectivo, no sé, o sea, una cosa así. Entonces hay una cosa tipo zombie que está sucediendo también a la vez. La verdad es que de pronto se pasaron, ¿no? Hay unas cosas que tú dices, ya, por favor. Como en The Walking Dead. El final no es tan bueno, pero en realidad la historia es muy buena en general, y algo que eso, o sea, a mí me encanta que haya sido un historiador, que este señor, bueno, claro, el gran pretexto es que es un historiador de las guerras. Él es un historiador especializado en guerra, por lo tanto sabe de estrategia y tal. Y entonces se le ocurren cosas de que hacemos así y así, les llegamos para acá y allá. Y entonces imita a veces movimientos de batallas y logran salir victoriosos. Entonces eventualmente se va haciendo un lugar ahí. Los militares lo respetan, las mujeres lo aman, ya sabes, claro. estas cosas. A los historiadores les sabe pasar en la vida real, ¿no? Claro, sueñan con esto. Y saludos a Braulio y a Vladimir. Y también algo bonito es que es un padre de familia. Prácticamente toda la serie es él solo con sus hijos, o buscando a sus hijos, o lo que sea con sus hijos, haciéndose cargo, ¿sabes? O sea, está como todo en la onda héroe de acción, pero me parece que es una masculinidad muy positiva. ¿Ah, sí? Sí. ¿Habrá envejecido bien la serie? Fíjate que sería bonito volverla a ver. A mí en su momento sí la amé mucho, ahorita no sé. Y fíjate que es un tema más referido, el de la invasión. Recuerdo más series que películas, o sea, en términos contemporáneos. Sería... Señales, tal vez. Estaba pensando esa sí logramos ver una invasión. Lo que yo te quería preguntar, que si por definición, si quieres, si por definición la invasión tiene una noción bélica. Sí, ¿verdad? O sea, todas las tramas de invasión tienen una especie de objetivo de conquista. Sí, hay conquista y psicosis. Porque también siento que hay momentos en los que no queda claro el propósito de la llegada. Exacto, eso es interesantísimo, la intención por la que viene. A mí me parece que no queda claro. Uh-huh. En Señales a mí me quedó mucho más clara la psicosis que se detonó. Eso era fantástico, el suspenso, ¿no? Era buenísimo hasta que se vio el mono, ¿sabes? O sea, creo que la cagó. Este es uno de mis directores favoritos. El mío no. Yo sé que no, pero yo de verdad lo sí, quiero mucho a él y lo veo con mucho amor. Pero aún así no. ¿Sabes qué me molesta mucho esa película? Mucho. El temita de Diosito. O sea, de que él es padre y que perdió la fe y que... Claro. Esto de los alienígenas es como un mensaje. Fíjate que a mí se me hace muy de revelación. Eso se me hace muy interesante porque en general las narrativas de este director cuestionan la creencia, pero no siempre es creencia religiosa.
Es decir, bueno, eso en sí. este caso Eso sí. sucede que era una creencia religiosa. Entonces me parece bastante astuto ponerla en el mismo plano de otras Sí, ficciones. eso es interesante. Eso está O sea, muy interesante. considerando el resto de su obra, ¿no? Porque hay otras donde es como literal un cuento de hadas, el de la mujer del agua, la dama del lago, o cosas Esa sí así. me gusta. Entonces, la verdad es que puso la religión en el mismo plano que trata otras ficciones. Sí, eso sí te lo compro. Lo que no me gusta es que todo sea un... Lo de la pérdida de fe es lo que no me gusta del conflicto de Mel Gibson, ¿no? Pero lo que me encanta es la química entre los habitantes de la casa. Sí, O y sea, el suspenso constante. ajá. O sea, todo Noticieros. el tiempo tienes el miedo de lo que ellos están viendo que pasó, de lo que ellos se ven, se oyen, de los ruidos, de lo que se ve alrededor, pero nunca ves... Bueno, hay 2 veces en que se ve el invasor. Que está bien la que escena... pudo no haberse visto, para mi gusto le sobran esos La escena segundos. del video de Brasil en el cine yo grité. Ese sí. Wow, eso sí una Pero cosa cuando ya horripilante. se lo topan ahí en la casa, no. Eso sí es Eso horrible, no me es gustó. horrible, es No horrible. me gustó. Para mí sí fue como, no. Es que ¿sabes qué tiene ese director para mí? Que es muy predecible, la neta. O sea, sí sé para dónde va la... Es que tiene un estilo muy claro, tiene Sí. una narrativa. Y es eso, o sea, como que siempre su punto No es lo defiendes. cuestionar las creencias, cuestionar el sistema de creencias. Pero al final creo que más que cuestionar al personaje, como que se pretende hacer cuestionarlo a la audiencia. Sí, eso está interesante. Porque siempre porque los finales siempre son un poco ambiguos. Ujú. Sí, Siempre. están abiertones, sí. Sí, bueno, no sé, yo lo estoy defendiendo un poquito porque yo lo amo, pero eso encuentro en común en las películas que he visto de él. Ujú. No, y Señales, o sea, Y para mí es Señales una película buena, ajá. Es buena. Pero el problema de él, ¿sabes qué tiene? Que no aguanta una segunda vista de sus películas. A lo mejor. Bueno, no sé. Te diré que El Sexto Sentido... el Sexto Sentido, la aldea, yo sí las vi bastante. La aldea es muy buena. Esa es la única que yo sí, es más, la debería de tener, la Yo debería la de comprar. tengo. Y Ajá. también Sexto Sentido. Y No, también- Sexto Sentido. Y también la yo dama tengo del el lago. VHS. Y también, o sea, yo sí tengo casi todas de él. Sí, no, Solo la ya verdad no es que tuve el fin de los tiempos. son contaditas. Esas me parecen... Me encanta. No. A mí me encanta. Vamos a Pero pelear. bueno, está bien, no discutamos. Eso no es ciencia No, ficción. esa sí Esa no es ciencia indefendible en este ficción. Es pod. más, No sí te es creas. ciencia ficción. No. El fin de los tiempos. Bueno, vamos No, pues no, en no. otra ocasión lo discutimos. Pero es una buena película para discutir. Sí. Pero es una película Pero- muy mal actuada también por Mark Wahlberg. Bueno, pero es que él es mal actor. ¿Qué Sí, esperabas? sí, muy mal actuado. Él es malo. Muy O sea, mal actor. la verdad es que a mí tampoco me gustó que fuera él. Pudo haber agarrado. Cuando escuches la premisa de esa película es interesantísima. Sí, es buena. No, yo la vi en el cine y a mí sí me gustó. ¿Ya la viste primera. Aniquilación? Ya. Ese planteamiento es el mismo nomás que Conciencia, Ujú, que es el sí mismo. es... Sí, lo que pasa es que en esta no ahonda en lo científico, porque nuevamente a este señor le gusta la ficción. Él es fantástico. Ajá. Él Tal es vez eso es lo que no me gusta. Y fíjate. yo vi una serie de él que está en Apple TV y está buena también. Bueno, para mi gusto, está buena. No, pues ya traes así también un interés sobre Sí. él. Pero bueno. Pero en Señales, algo que me gusta mucho es que la historia funciona por el setting de granja. Ujú. O sea, creo que es lo que le da un matiz así muy, muy fuerte de dramatismo. Porque los personajes están como lejos Están del pueblo. alejados y no se enteran. ¿Sabes qué? Eso es lo que a mí me gusta mucho de las tramas de él, que encuentra la forma de contarte la historia desde una comunidad aislada. ¿Sabes? O sea, hay diferentes artificios para aislar esta comunidad. Y uno de ellos fue la granja, ¿no? Pero siempre sus historias funcionan en comunidades aisladas, excepto por el Sexto Sentido. Que, bueno, el Sexto Sentido porque hasta cierto punto al final entiendes por qué estaban aislados, ¿no? Porque estaban en otro plano, por decirlo así. Pero fuera de eso, o sea, siempre él encuentra la manera de aislar una comunidad y levantar una controversia y digamos, alterar un dogma de fe, ¿no? Cualquiera que ésta sea, no solo religioso. Entonces eso me gustó mucho, que encontró este artificio que nuevamente le estaba sonriendo a la Guerra de los Mundos, ¿sabes? Sí. O sea, porque nuevamente tomó pues más o menos este paisaje, esta situación, y dijo, vamos a hacer una microhistoria de la Guerra de los Mundos, ¿no? Vamos a tomar una situación de una familia en granja, de esta familia, y ya.
o sea, me gusta porque lo podrías Sí. colocar ahí mismo. Y lo que triunfa el suspenso de las señales es que no ves las naves. Porque Ujú. todo se alimenta con los medios de información, o sea, la televisión. Ujú, ujú, ujú. Todo escala. Todo es mediático. Ajá, todo escala por la información de los noticieros, ¿no? Entonces, eso hace que tú también digas, pues, ¿a qué vinieron? ¿Cuál es el propósito? Entonces, creo que es una muy buena película porque desencadena un montón de hipótesis en el espectador. Ujú. ¿A qué vinieron? ¿Cuál es el propósito? ¿Nos van a conquistar? ¿Cómo son? ¿Son grandes? ¿Son...? No sé. Y al ¿no? final todo el tiempo estás atando cabos, ¿no? O sea, y todos los personajes lo están haciendo y no todo el tiempo están tejiendo la misma historia, ¿no? Sí. Porque hay hipótesis encontradas entre ellos. Y es Hay que, quienes ajá. lo ven como, Ujú. sí, a lo mejor no vienen, o sea, a lo mejor no son malos, desde la ingenuidad del niño, por ejemplo. Sí. No sé. El problema de esa película es lo que le pasa para mí en todas las demás, que no aguantan una segunda vista porque señales en la segunda vista Yo las veo muchas veces, no le crean. se cae en los 5 minutos. Es que en realidad es muy buena, pero se cae en los 5 minutos finales, ¿no? Cuando sale el alienígena. Sí, a mí lo que no me gustó es que se viera, ¿sabes? Y O lo sea, del agua me parece habían muy manejado, absurdo. sí, habían manejado súper bien el suspenso y yo creo que algo que daba mucho miedo es esto que a lo mejor es más heredado del cine de terror, ¿no? De no ver al monstruo, ¿no? De estar trabajando con el miedo de la víctima, del perseguido. Y no, o sea, que al final haya aparecido ahí y luego todo esto del flashback como si hubiera habido una señal divina. Eso como que no... Sí, como que la mata. es flaco, es Sí, flaco. sí, para mí es de las más débiles, las señales, sin embargo me parece buena. Muy bueno. A mí No, me o sea, encanta, me encanta. Porque este señor es bueno. Véanlo. Nunca digo su nombre porque solo lo veo escrito y no tengo la menor idea de cómo se pronuncia. Shyamalan, ¿no? M. Night Shyamalan, lo que sea. Ustedes búsquenlo en IMDb. Sí. La verdad es que sí es un director que tienes que ver. Sí, Él tiene totalmente. una firma muy, muy clara en su cine de autor. Y es una persona que te guste o no te guste o lo odies, no es de los que están produciendo películas cada año, se toma su tiempo. Es un Wes Anderson, es un que tiene su firma muy, muy clara y muy, muy cuidada. Entonces, a mí me gusta. Sí, fíjate que la intención de las invasiones puedan ser bien, bien distintas. Esa es como muy habitual, o sea, pensar lo mismo de la Guerra de los Mundos y seguir con diferentes planteamientos, ¿no? ¿Qué tal? Perdón, que te Sí. voy a interrumpir. No, dale. ¿Qué ibas a decir? ¿No? ¿Qué tal, por ejemplo, de la que yo acabo de ver, que fue La Llegada? ¿Qué opinas del propósito de esa invasión? ¿Cuál es el propósito de esa invasión? Es que yo esa no es lo que te decía de lo bélico. Más bien yo creo que lo invasivo ahí no son los alienígenas, sino son el papel de los militares. O sea, yo también de acuerdo. Creo que ajá. fue una llegada no invasiva. Bueno, el hecho de llegar es invasivo, ¿va? Porque van y ponen las cápsulas estas como naves estaciones, huevo. yo qué sé, huevos, cocoon, yo qué sé, en puntos muy estratégicos del mundo y se ponen ahí. Como en un tablero de Risk. esa película, véanla. No, como en un tablero de Risk. Entonces, sí se entiende que haya una reacción, pero también creo que los humanos siempre vamos a reaccionar bélicamente. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Y digamos aquí, creo que las criaturas estas solo llegan. Y ya es como parte del humano que hace, pero, cómo extrae información, cómo logra cuando comunicarse. turisteas, yo creo que eso es una de las nociones más ¿cómo se llama? Educadas. ¿Crees que era turístico? Digo que eran, ¿qué te dije? Evangelizadores. Sí, o sea, son científicos, ¿no? Los alienígenas. No les vamos a contar nada más porque creo que es una película Yo no los veo científicos, yo los veo evangelizadores. Son científicos. No. Bueno, evangelizan conciencia, no se crean. Es que sí, la película no podemos contar nada porque el chiste trata sobre lo que se puede contar, literalmente de eso trata. Entonces, la situación de esa película no les puedo contar nada más
porque sí les contaría gran parte de las cosas. Lo que sí podemos platicar de La Llegada es que sí no es muy habitual pensar que las características que tienen los científicos ahí pues destacan pues que es un físico y una lingüista, y que no se puede como representar de una mejor manera lo que ellos hacen, ¿no? Sin embargo, yo lo que le quería decir ahorita a Leti es que esta situación de las invasiones a mí me gustan más cuando es algo no parecido a las intenciones humanas. Me refiero más a... Hay una película, yo creo que mis películas favoritas de siempre es una película de la invasión, se llama La Invasión de los Invasores de Cuerpo, o The Invasion of the Body Snatchers. Es una película del 56 que ya había tenido, pues viene una publicación en una novela escrita. Sin embargo, la película habla sobre unos alienígenas en los que esta película de los invasores de cuerpo habla sobre una especie como de alienígena, pero en sustancia, que lo que hace es hacer una réplica de un humano. Y este humano se comporta como una especie de zombie. Ay, ya me quité aquí. Ahí voy. Ahí está. Ya volvió Leti. Ya hice pipí. Es como una especie de zombie que pues incluso camina robóticamente, y lo que va haciendo es ir conquistando uno a uno sobre los demás. ¿Cuál? Se llama La Invasión de los Invasores de Cuerpo. Es muy vieja. Es muy vieja, es del 53. Sí. Es de mis películas favoritas. Ya. No la he visto. Pero sí sé cuál es. Ajá. Eso me gusta bastante como propuesta o como planteamiento de una película de invasión, porque es algo que no puedes como ir deteniendo. Y creo que la invasión no se parece a algo más como militar, sino más bien algo como posesión. Algo más biológico, en el sentido de infestar, por ejemplo. Como un virus o como algo... Hay un anime el de la manita. ¿Sabes cuál? ¿Cuál de la manita? Visto? Ay, se me olvidó el nombre. Si hay alguien ahí que nos está escuchando que se acuerde. Que es Anime de la manita, primer pista. No, que llega un extraterrestre. Están los extraterrestres queriendo invadir a la gente. Y en las noches son como unos Parasite, claro, se llama Parasite. Ah, claro. Y que se le meten a la gente, pero este chico como que se alcanza a despertar y logra retenerlo en la mano, ¿no? Y finalmente le cede la mano. Y es esto, ¿no? Un poco, sí. Porque invaden cuerpos, invaden conciencia, todo. Es muy bueno ese anime. Sí, tú me lo presentaste, yo creo. Sí, recuerdo unos DVDs que tú me has prestado. Sí, creo que fuiste tú. Sí, es muy bueno. O sea, creo que más bien invasión también puede tener la noción no solamente de algo militar, sino más bien de algo como infestar. Corporal. Ajá. Una invasión, pero del cuerpo o de un organismo. Sí. Y irlo apropiando poco a poco como si fuera pues un parásito, como bien lo dices en ese anime. Otro de los ejemplos que me gusta mucho de la ciencia ficción en el cine es cuando los alienígenas invaden, pero son desproporcionados o no se pueden contener. Son incontenibles o desproporcionados. Creo que la palabra sería inconmensurables. Qué bonita palabra. Me gusta esa palabra, pero a ver, ¿a qué te refieres? ¿Como en dimensiones o en capacidades? Por ejemplo, La Mancha Voraz, de Blob. Okay. Es una película sencilla, independiente, serie B, pero fantástica en su planteamiento, ¿no? Que hay esto también lo hemos visto ahí en cómics de Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Pero algo que llega del espacio, una cosa. La cosa también es fantástica. La cosa es fantástica. Esa película de Carpenter es fantástica. Pero bueno, vamos primero con la Mancha Voraz, que es una gelatina, y de hecho cuando ven la película pues termina siendo como una especie de gore, porque es como una babosa gigantesca, chupa sangre, no sé, rara. Y no lo puedes detener. Eso es lo interesante de la película. Porque de hecho, es de estas veces que tú dices, qué atinados son los títulos de los traductores, ¿eh? O sea, cuando después, no sé, de los 80s no atinaron a traducir todo más que de la muerte mortal, del infierno, tiro de otro gracia, mundo. así, ¿no? O sea,
Pudo ser La Mancha Voraz. La Mancha Voraz es un gran título. Es un gran Es The Blob, título. así, The Blob. Está mejor en español. Claro, no. No, te transmite todo. O sea, esa voracidad que Exacto. realmente es la narrativa de la película. Y el tema de invasión tiene también un tratamiento muy interesante en las películas de blanco y negro de los 40, 50. Todavía en el cine mudo se logran ver muchas de esas cosas. Cuando los directores de cine están como siendo muy creativos con la animación cuadro por cuadro y hacen arañas gigantes, dinosaurios gigantes. Claro, o sea, como en todas estas de Ben-Hur y tal, ¿no? O sea, y es donde se inventan que llegan a seres con casi todos insectos, en su mayoría son insectos gigantes como arañas, que no tienen un origen, pero que llegan a invadir, ¿no? Y es este planteamiento que también muchas de las películas de invasión tocan, de qué es lo que se siente. No solamente ser el conquistado, pero en el caso de las arañas o insectos gigantes o animales gigantes, es como esta comparación entre el tamaño de nosotros como humanos con los insectos, pero es como revertir, ¿no?, el rol, como un cazador cazado. Ahora me estás haciendo acordarme de una que empecé a ver ayer. A ver, no es ciencia ficción, pero es una especie como de ciencia ficticia, un documental sobre ciencia ficticia. Este documental que se llama Alien Worlds, no sé si lo has visto. Ah, sí, la he visto anunciada. Bueno, yo solamente he visto el primer episodio y me arrepentí de haberla estado viendo de fondo mientras trabajaba porque no le puse la atención que se merecía y la voy a volver a ver. Pero justo como esto, ¿sabes? Creo que quizá por los escasos recursos que tenía el cine, recurría antes a criaturas que se parecían más pues a las terrestres, ¿no? O sea, que recurría a insectoides, a gusanos, babosas gigantes, esta cosa, la mancha voraz, que era como una especie de sanguijuela y babosa a la vez. Y que, por ejemplo, aquí, ahora, la tecnología pues nos ha permitido irnos creando nuevas criaturas. Uh-huh. Entonces, de pronto muy antropomorfas, de pronto, sí, pues porque llegamos al punto de los hombres disfrazados y luego, pues bueno, tenemos la animación, tenemos todo este cine de superhéroes que nos permite también fantasear un montón con otros mundos y con otras especies. Y me parece súper interesante que ahorita con estos medios que tenemos ahora para el modelaje en 3D y tal, y pues toda la especulación científica sumadas, para inventarse cómo serían criaturas en otros mundos, uh-huh, basándose como un poco en la lógica de nuestro propio mundo. Entonces es como un documental, uh-huh, de otros mundos, pero con puros animales ficticios, adaptados a medios ambientes ficticios. ¿Quién quite y le atinen a algo que puede hacer? Eso sí, es lo interesante. Eso es lo que está súper interesante. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la secundaria, una vez incluso me sacó la maestra de clase por contestona, supongo. Típico, la maestra típico. de geografía, la maestra de geografía. Porque, a ver, a mí me gusta, siempre me ha apasionado mucho esto de la ciencia y todo. Pero sobre todo, a mí, parte de todo, me gusta la geografía. Y yo me acuerdo que estábamos como leyendo algún libro de texto. Yo siempre estuve en una escuela pública, en una secundaria pública, y era como que de pronto yo sentía que los libros decían las cosas como sentencias, ¿sabes? Como todo como muy cierto, como ya, o sea, entonces me acuerdo como que... no puede haber otra respuesta. Como esto es lo que es. Y me acuerdo que en una de estas cosas que a mí me tocó leer o exponer acerca de, basada en este pedacito, decía algo así como que la vida solo era posible en nuestro planeta porque todas las condiciones se habían puesto para que así fuera. Y yo me acuerdo que dije, pero no es cierto. Y la maestra se me quedó y me dije, pues es que no sabemos. Pero a ver, ¿tenía un enfoque religioso tu escuela? No, en una secundaria técnica tenía un himno así todo de... todo socialista. Sí, si donan en el canal, hacemos que Leti cante el himno. No, en una escuela técnica. Yo soy técnica en electrónica, güey. Wow. O sea, en la secundaria se supone. Sí, yo también estuve ahí. Se armé circuitos y todo. Yo hice una lámpara.
¿En Y serio? un timbre. Yo me acuerdo que hice porque la verdad es que un niño me hizo la tarea. Desde ahí, mira. Mira, no. Manipuladora desde Manipuladora de niños. el principio. Yo era niña. Pues sí, está bien, pero Ni pues eras modo. manipuladora de niños. Pues es que éramos poquitas niñas en el salón. Y entonces, pues nos Que eso no consentían. justifica que No, pero manipules nos niños. consentían hasta el profe, así de que, ay, ¿no quieres mejor hacer otra cosa? Sí. O sea, así. Bueno, también entiendo que ahora esto yo lo vería muy machista. Sí, claro. Porque si fue como, ay, no, a estas niñas no les va a interesar hacer circuitos Sí, y pásenle, ¿no? Pásenle. sí, memorizarse los capacitadores y las resistencias. Pero yo sí me memorizaba esas cosas. Bueno, en fin, el punto es que yo le discutí que no podíamos decir eso porque no sabíamos, y luego ella me decía, claro, pues si ya sabemos que las atmósferas, por ejemplo, de planetas, 2 planetas más para allá del sistema solar, no son habitables. Y yo pero no son habitables por nosotros. Pero eso no quiere decir que no haya vida adaptable. Usted nos dijo en la primera clase que la vida siempre se adapta. Y entonces... Respéteme esa regla. No. Me la respeta en este y luego momento. me dijo, no, pero no sé qué. Y luego se burló de mí que por mis teorías alienígenas. Y yo le dije que yo no tenía ninguna teoría O alienígena. sea, eras una pequeña Carl Sagan ahí. Pues que yo no tenía ninguna teoría alienígena. Que simplemente le estaba diciendo que lo que me están explicando era incongruente. Y me sacó de clase. Me mandaron a... Bueno, en fin. Pero yo estoy muy orgullosa de esa, ¿eh? Yo me acuerdo que yo esto lo platiqué en mi casa y mi abuelito fue... Está bien, mija, no hay problema. No le haga caso a esa señora. Sí, o sea, Fea. en mi casa sí fue, claro, no sabemos nada. En mi casa siempre me apoyan con estas cosas. y bueno, el punto fue ese. Bien. Que me gustó mucho empezar a ver esta serie porque me acordé de mí de niña. O sea, ¿no sabes lo que yo hubiera disfrutado a mis 12, 13 años? O sea, a ver, o sea, lo sabía. No sé, a lo mejor hubiera tenido otra vocación. Sí, ¿sabes? tal vez. Uh-huh. Pero bueno, igual me gusta la ciencia. O sea, igual tampoco me fui tan lejos. Miren, estamos haciendo un podcast, por ejemplo. Sí. Pero bueno, el punto es que está muy buena. Al menos el primer capítulo que vi, que lo vi mal y lo estoy diciendo, lo advierto porque a lo mejor es muy mala y yo solamente como la vi de fondo me gustó. Pero está padre porque como que ayuda mucho a ficcionalizar. Es que lo que ya hemos platicado tú y yo, Lalo. O sea, realmente la ciencia ficción es una forma de darle rienda suelta a la creatividad y a la imaginación científica, Uh-huh. ¿no? O sea, gracias a esto también hay avances tecnológicos, Claro. ¿no? O sea, yo siento que la misma ingeniería va persiguiendo los ideales o las ocurrencias de la ciencia ficción. Sí, Y es viceversa. como una ingeniería En imaginaria, reversa. ¿no? Bueno. O sea, algo que no puedes plantear no quita la posibilidad de que no se sea pueda posible. hacer. Exactamente. Claro, y entonces la ciencia real, la ciencia no ficticia, lo que está buscando es ser como una ingeniería a la inversa a veces, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo Ujú. le hacemos? Ya tenemos esto, ya tenemos lo otro. Y es que esta meta la ponemos a través de la ficción, la ponemos a través de nuestra creatividad y tal. Entonces, a mí, esto fue lo que me dejó un capítulo que vi. O sea, ¿sabes? Fue como ¡ay, qué padre! Porque se inventaron un montón de animales. O sea, no sabes, habiendo unas cosas sin pelo volando súper padres. Como reptil, pero no. O sea, no, súper raros. Entonces, como esto. Pero todos estos animales no solo son como los bestiarios de los dibujantes. Claro. Sino son bestiarios de los científicos, ¿sabes? Sí, Basados sí. en otros elementos básicos, ¿no? Para la vida. Y es súper padre. Sí, interesantísimo, ¿eh? O sea, no exploramos esta categoría que yo creo que sí entraría como ciencia ficción, porque sí tiene como un fundamento. Lo que pasa es que está como en Pues un es que tono como educativo y no lo percibimos como ciencia y como ficción, no pero tiene sí lo una es. trama, o sea, sí, claro, una narrativa clara de una ficción. Pero es un documental Pero falso. es un documental o sea, realmente falso. es un documental Tienes falso. razón, sí, es ciencia, Es ciencia tal vez sea ficción. ficción. Yo voy a defenderlo, es ciencia ficción. Muy bien, pero velo y luego ya Sí, le voy a dedicar las reglas. una revisada, Sí. porque sí. Pero está bueno, o sea, a mí me llamó mi niña adolescente rebelde. A de mí la sí me gusta secundaria. mucho de leer a Carl Sagan.
que era Y a mí me su gustaba interés mucho. eso. Ujú. O sea, por eso te decía, eres como una niña Carl Sagan, ¿no? No, es que yo Poseída veía... o algo así. No, pues es que yo veía Cosmos en mi casa, ¿sabes? O sea, yo no lo veía como algo muy extraño. Ahora me doy cuenta que hay mucha gente que no conocía a Carl Sagan. Ajá. Pero raro, no sé, porque yo lo vi en la tele. O sea, no creas que tenía DVDs de Carl Sagan ni nada. No, nosotros lo ponían en la primaria. En la primaria sí había una colección de Cosmos. No, En mi casa VHS. yo lo veía, pero yo creo que lo veía en el canal 11. ¿Cuánto de valer eso ahorita? Sí. Una colección de VHS de Cosmos. Imagínense. No, ya digitalizado, o sea, ya en VHS, what? Pues ya están los DVDs ahí baratos. Se pueden hacer de ellos. Sí. Están muy, muy baratos. Yo creo que sí lo vale, porque creo que también es algo muy bonito ver en el pasado todo lo que nos ilusionaba por alcanzar en el futuro y ver algunas cosas alcanzadas ya. Entonces hemos revisado que la invasión es algo necesario como en términos militares, pero no es interesante ver las narrativas que tienen elementos no tan bélicos como de conquista por ejemplo las que hablábamos ahorita de La Mancha, Voraz y de los Body Que no Snatchers. es del todo bélico, pero No es bélico. destructivo. Exactamente, o sea, ¿No? tiene esa parte. Y bueno, es que también la invasión extraterrestre, lo que hacíamos, puede ser parasitaria y puede ser aparentemente sin sentido. Sí. ¿No? Puede ser una contaminación. Sin propósito. Sí, sin propósito. Fue una contaminación quizá de algún meteorito que llega con materia orgánica, que no será el primero, que no será la única forma de vida en este planeta que se haya desarrollado de esa manera. ¿No? O sea, para lo que nos conste a nosotros en este momento. Una vez yo estaba en la maestría, déjame que te interrumpa, y nos estaban enseñando evolución. Entonces nos hablaban de que pues se ha hipotetizado, bueno, se sabe por el planteamiento evolutivo que hay un origen común de la que desciende toda la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, esa primera... Esa criatura anfibia rara. No, incluso más para atrás. Ah. Se sospecha o se hipotetizaba de que era probable por la magnitud del planeta de que hubieran dos árboles distintos de vida. Y uno de los planteamientos eran de algunas especies que se encuentran, sobre todo en aquellas primeras etapas de la Tierra, que son muy distintas o que no se les encuentran atributos compartidos con la vida actual. O sea, cuando tú revisas un fósil, pues ves a qué se parece lo que hay, ¿no? Ah, tiene una cabeza y una cola. Ah, pues sí, entonces pero hay es un que no sé qué, ¿no? Nada, ¿no? Sí, y es una paleontóloga, lo encuentra una paleontóloga y otro paleontólogo en Canadá. Ese nicho se llama Burgess Shale. Ahí les pongo el nombre. Y son si tú ves los animales que han encontrado en los vestigios de fósil, no parecen. Le llaman exquisito Burgess, pero es que Burgess Shale es como el nombre en inglés. Les voy a dejar ahí el Wikipediazo, me vale. Wikipedia pues está súper chido para aprender. Y si ven los animales de Burgess Shale, tienen atributos que es fácil pensaría que es un alienígena. Fácil. O lo mismo de los pulpos que hemos platicado, que sí, tienen atributos que dices, pulpos, ¿no? Y para mí ver esta película La Llegada fue claro, regresaron ¿Por qué no pensaron así los alienígenas? Regresaron del viaje espacial, que a mí me parece que son unos pulpos, o sea, es que los ves y todo es como acuático. En realidad, al principio hacen todo el contacto a través de un cristal que bien puede ser como una pecera. Y entonces inyectan la tinta para generar su escritura. O la pantalla del cine. Que es caligráfica como un kanji. O sea, simbólica, ¿no? Como de no representa sonidos ni representa sílabas, sino que representa ideogramas completos, ¿no? Pero sin un trazo, pero se parecen un poco a la caligrafía oriental. No sé, a mí me encantó. Bueno, a ver, también porque el mundo lo salva una lingüista. Sí, eso está muy chido, pero no les cuentes tanto. Las ciencias del lenguaje crew. No les cuentes tanto porque sí es una sorpresa. Para mí es una película muy... Pero a ver, desde el principio sabemos que es lingüista. Sí. Y todo trata de ella y que es Amy Adams y se ve guapísima y pues va a tratar todo de ella, obviamente. Claro. Pero no, la verdad es que la película es buena. Me gusta que cambia, o sea, mucho la perspectiva. Porque aparte de todo, o sea, hay dos puntos en la perspectiva que me parecen muy interesantes. O sea, uno, que se narra desde los científicos,
Sí. Y los militares funcionan como los mediadores, ¿no? Y entonces sientes esta frustración ante el ánimo bélico Sí, que tiene la milicia de querer sacar respuestas rápidas porque nos quieren invadir ya, porque tal, y ves que todo el mundo está reaccionando, que no sabes, o sea, ves y no sabes qué va a hacer el resto del mundo con respecto a la invasión. Todos están tratando de deducirlo a su manera. Claro, tiene su receta un poco guerra fría de los orientales, los chinos, los rusos y tal, hacen su equipo y deciden reaccionar de una manera distinta a ellos y no compartir información. Sorpresa, eso es muy creíble. O sea, de ambas partes. Todo ese movimiento político está como muy bien retratado a que lo consideras que pudiera pasar. Que pudiera pasar, sí. O que ha pasado. Porque seguramente ha pasado. O sea, el flujo de información y el uso de los científicos sí. Se siente como una manipulación siempre de los militares. De los militares. Y los científicos tratando como de justificar el por qué están haciendo las cosas de una manera a un cierto tiempo cuando a ellos les surge, ¿no? Lo que les surge es mover la siguiente ficha. Y los científicos lo están viendo desde, no, necesitamos entender por qué esto, por qué lo otro. Y entonces el hilo conductor que lo veamos desde los científicos, no el científico ahí en un rincón tratando de explicarle al protagonista que es el héroe de acción, que no es el militar, pero no es el científico, que es como lo más clásico en este tipo de narrativas, ¿no? Que el héroe esté en un punto un poco objetivo, ajeno a las milicias y a la ciencia, pero tiene un nexo cercano con alguna de ambas partes dependiendo de la película. Sí. ¿No? El Día de la Independencia, con Will Smith. O sea, bueno, tenemos este tipo que... Joya, es una joya. Es una gran joya, ¿no? Pero entonces siempre nos ponen como al protagonista en un punto como intermedio, ¿no? Que no es experto ni en ciencia ni en guerra, pero generalmente la justificación de tenerlo ahí es otra. Que a veces es solo su astucia, sus conexiones, que es guapo. Yo no sé, a veces no se sabe por qué está él ahí. Sí. Pero en este caso sí parece ser justificado que pues porque estamos siguiendo estos dos científicos, ¿no? Yo estoy pensando como qué otros propósitos puede tener la invasión alienígena, o sea, qué otros sentidos pudiera haber. Y la llegada tiene más bien ese significado de intercambio cultural. Uh-huh. Yo creo que ese es como y es invasivo, o sea, no lo vemos, pero es invasivo. Y yo creo que ahí es algo que teníamos como que vigilar, sobre todo cuando, digo, ahorita pues las redes sociales y como no hay barreras y el mundo globalizado, pues no identificamos cómo ciertas ideas son impositivas. Es como si hubieran llegado unos monjes tibetanos, son los que hacen caligrafía son los vietnamitas. Unos monjes zen vietnamitas con su caligrafía que lo significa todo a visitar una isla y, o sea, así como a pararse a dibujar y a ver, léeme. Uh-huh. Sin más, sin explicar más, sin decir muchísimo más. Yo así como que es que te digo que me parecía caligrafía, ¿no? Me recordó mucho a la caligrafía que hace un monje muy famoso, Thich Nhat Hanh. Y incluso, o sea, los trazos en círculo, es que era eso. Y decir, bueno, ya les dejé mi sabiduría. ¿Sabes? Por eso lo vi evangelizador. Pero al mismo tiempo Pero es que sí le dicen arma. Sí, pero a ver, el conocimiento es una arma. Por eso es lo que me parece más fuerte de la película. Sí, pero al mismo tiempo ella misma dice, o sea, es que arma puede ser herramienta. Debimos de haber hablado de los spoilers. La misma palabra para arma puede ser la misma palabra para herramienta y eso me parece una gran justificación. Sí, wow, eso está increíble. Porque no sabes si es que sí es cierto. Y de lenguaje, o sea, arma, herramienta y lenguaje puede ser... No sabes qué quisieron decir, si vas a destruir o te va a ayudar a construir. Sí. ¿No? O sea, y percepción también es otra... Y la percepción. Pero sí, como tú dices, en realidad toda la locura bélica sucedió del lado humano. Exacto. Todo el estar incluso en guerra entre los diferentes gobiernos, que si se compartían, que si no se compartían, que si los científicos estaban juntos, que si no,
cómo reaccionaba cada quien a su alien de confianza o de no confianza, y cómo se dividió la humanidad, ¿no? O sea, entonces tú dices, pues los aliens no hicieron nada, o sea, al final solo llegaron. Que sí es un acto invasivo per se, que sí es un acto que implica poder, implica tecnología, implica muchas cosas, sin embargo, no fue bélico, y eso es muy singular. Ajá. Pero toda la belicidad sucedió del lado humano y tampoco extraña. Sí, tienes razón. Ay, es muy buena, véanla. Es muy buena, véanla. Sí, totalmente. Yo creo que yo recuerdo haberla visto en el cine y era un golpe. Cada imagen era un golpe. De decir, ¿qué estoy viendo? O sea, era... ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tiene esa forma? Era Cthulhu. Porque, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo ahorita estamos platicando en los elotes que si eran pulpos o no. Yo digo que no, que sí. Porque yo creo que esa es una premisa de la película, que no puedas... O sea, dices que sí, yo digo que tú dices que sí, que sí son pulpos. Que sí. Ajá. Porque no tenemos otro atributo al que se parezcan más. Sí, claro, porque es a lo que más se asemeja. Pero la premisa de la película es que es lo de nombrar algo que no conoces. Uh-huh. Y entonces, en realidad nunca vimos al alienígena completo. No, siempre se veía un poco siempre hay algo entre oculto. Tinieblas. Porque aparte este ambiente en el que se movía era más como una niebla que como un agua. Ajá. O sea, ya te das cuenta que si era un poco acuático por el desplazamiento del líquido de la tinta, o sea, te daba la idea que era líquido, pero en realidad se veía tanta como nubosidad que era más como una niebla, una atmósfera. O sea, hubo un momento en el que le decía a mi mamá, imagínate que ahora hay pulpos alienígenas entre las nubes. Porque esta la vi con mi mamá, porque pues mi mamá es la mamá de la ciencia ficción. Y bueno, no sé, a mí me gustó mucho, me ilusionó en muchos sentidos y también me tuvo, o sea, como hipotetizando muchísimo, o sea, y al final no me quedé con ninguna respuesta, eso también me gustó, ¿sabes? No me gusta que te den todas las respuestas, no me gusta que sean terminales al respecto, que sea como, ay, sí fue esto. Me gustan más los finales así, un poco abiertos, un poco... de hecho, fue circular la película totalmente. Wow, eso es muy bonito. Y bueno, pues no sé, me gustó mucho. Porque cuando los veía, lo que se alcanza a ver de estos personajes extraterrestres, y comentaba en un principio, que si en un principio los invasores, los extraterrestres, se imaginaban como muy bestiales, uh-huh. Estas criaturas también lo son, y sin embargo, digamos que su lenguaje corporal era muy pasivo, porque eran unas criaturas imponentes, uh-huh. Más, o sea, sí, a lo que se alcanza a distinguir, pero eran muy sincronizadas. ¿Sabes? Algo que es totalmente contrastante con un pulpo terrícola, sí, claro. Es que el pulpo es solitario, ¿no? El pulpo es uno, el pulpo no se sincroniza con nada más. Y estos dos se movían al mismo tiempo. Entonces yo me acuerdo que en un momento dado, cuando empezaron a soltar todo esto la escritura, yo decía, no, es que si se mueven sincronizados, tal vez se comunican sincronizados y uno habla un pedazo y el otro habla el resto. O sea, a lo mejor... Yo pensé que siempre era un mismo ser y de dos lados. No. Pero bueno, sí, eran dos, ajá. Cuando les ponen nombres a cada uno, dije, ok, o sea, son dos distintos. Pero yo me imaginaba algo muy, muy gigantesco. Muy gigantesco, muy masivo. Digo, sí son, ¿no? Como que sí son. Pero como que estabas viendo un pedazo nada más de cada lado. Bueno, sí. Es que, sí, traía el patín de que estoy viendo, o sea, es que no... Es que sí parecía por los sincronizados que estaban. Entonces a mí me daba esta idea de que... Porque a veces que también al principio sueltan dos circulitos de escritura. Y yo decía, a ver, ¿en qué orden lo soltaron? Y a lo mejor es como decir, la... O sea, ¿sabes? Qué difícil va a estar de deducir eso, porque se ven demasiado sincronizados. Pero bueno, no entramos en esos detalles. Yo siempre pensé que la película se iba a ir por un camino muy simple. ¿Cómo qué? De que iba a ser así como de, llegamos y los vamos a matar a todos, ¿no? Uh-huh. Hay un capítulo de La Dimensión Desconocida que se llama To Serve Men, para servir al hombre.
Y trata de una llegada de alienígenas que bajan en un disco así, ¿no? Son gigantes, son como de 3 metros acá, una cabezota, ¿no? Saben que son como muy inteligentes. Entonces traen un libro que se llama To Serve Man, así, para servir al hombre. Pero el capítulo, el planteamiento esto es, los primeros 10 minutos, digo, es una narración de 25 minutos, los 10 minutos del primer acto de la narración plantean que no saben qué significa To Serve Man. Si es como para comerse a los humanos, ¿no? Uh-huh. O para servir a los humanos. Entonces no saben las intenciones, si son benévolas o si son malévolas. O sea, en el sentido de que nos quieran comer. No les voy a explorar nada porque es una maldita joya. Yo creo que es el capítulo de la dimensión desconocida más... favorito. ¿Será? Ese y el de la pesadilla a 10,000 metros de altura. Yo creo que los mejores capítulos. Son películas enteras. Sinceramente no creo que... He visto películas que no le avanzan a nada. Ahí les digo el capítulo de ese... Es así una... Es una cátedra de contar una historia. Es el capítulo 24 de las temporada 3. ¿Cuántas temporadas son de la dimensión desconocida? De la original son 6, creo. Son 6. Pero hubo un reboot en los 90s. Una película de los 80s. El de los 90s yo lo veía de niña. Y actualmente ahorita hay uno, van en la segunda temporada, pero pues desafortunadamente no es... Por más que hay un productor que es este director de terror, que es bastante bueno, a mí me encantan sus películas. ¿Quién? Jordan Peele. ¿No lo has visto? ¿No viste Get Out? ¿No viste? Sí. Es de él. Us. Ha dirigido dos largometrajes. No, y Us no. Con Lupita Nyong'o es una gran película, se la recomiendo. Sí. Sí está de... Que también tiene una escena muy parecida de ella, sí, que se le sale una lagrimita. Es que sí he visto un pedacito. Sí, si ven esa película en algún momento tienen que ver Get Out y tienen que ver... Get Out es muy buena. Us. Muy buena. Get Out a mí me parece muchísimo. Sí, es una cosa horrible. Digo, porque creo que traslada uno de los miedos más internalizados que yo tengo, que es meterme en una situación de la que no puedo escapar. O sea, tomar una decisión, sí, claro, ¿no? Y téngale, ¿no? Y luego estar ahí en despoblado. Sí, de que, no puedo, ¿no? No sé, eso me aterra muchísimo. Perdón, sí es el capítulo 24 de la temporada 3, la de Para Servir al Hombre. Se lo recomiendo así muchísimo, en serio, es una cátedra, es una película entera de cómo contar una historia. De yo dejar creo que ahorita esa... estás tocando un punto súper importante, o sea, que es más cuestión de cinefilia, ¿no? O sea, creo que ahora estamos en un punto, a lo mejor me estoy viendo como hay una anciana, en mis tiempos habían Seguramente intermedio. sí, seguramente en sí. mis tiempos había intermedio. No, sí también, extraño los intermedios, pero me refiero a que ahora las películas, es raro una película que dure menos de 2 horas y media. O sea, es como se volvió la media, ¿no? Uh-huh. 2 horas y media. Es un chingo de tiempo. Es demasiado tiempo. O sea, a mí me gusta mucho el cine, pero aún así es como a mí me consta que hay unas joyas increíbles que no han necesitado durar ni 1 hora. Exacto. Sí. Ni 1 hora. No necesitas tanto tiempo para contar una buena historia. ¿Te acuerdas de esta película de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez? Que era una sola. Que eran en 2 partes. Ajá, en 2 partes. Es que no eran una sola. Sí eran 2. Eran 2 películas, pero la intención de ellos es que tuvieras como el cine de antes, ¿no? Que vieras una función Death de Proof y Planet Terror. Ajá. Uh-huh. Algo así deberíamos de tener, como de películas que no duren tanto. O sea, como espectadores yo agradecería mucho ver estas películas que no se tomen la necesidad de hacer 2 horas y media. Te da la idea de que como cuando lees de tus estudiantes, están llenando con paja. Ajá. Están llenando que hay escenas vacías, párrafos. Personajes que no tienen sentido. ¿Por qué tienes que hacer esta paja? No, de verdad, si tu película alcanza 60 minutos, 60 minutos, dale. O sea, no sé. O sea, esto es hasta como literario, ¿no? Creo que es de Todorov. El que no sé si era Todorov o Dostoyevsky, me disculparán, pero fue algún ruso.
el que decía como en esto de teoría literaria, yo creo que sí fue Todorov, que si dices en tu narrativa que hay un clavo en la pared, es porque tu protagonista va a terminar colgado. Bueno, de yo ese me la sé en el clavo. cine, el rifle, no, el teatro, el rifle de Chekhov. Un ruso. A lo mejor es eso. ¿A lo que te refieres? Bueno, porque es en principio igual en el cine, perdón, en el teatro. Si aparece en escena un rifle, tiene que ser disparado, si no, ¿para qué lo pones? No, yo creo que esto del clavo sí ha de haber sido Todorov, Okay. pero pues al final son de la misma escuela. Sí, bueno, son la idea es la misma. Sí, punto, es la misma idea y de la misma época y son rusos, o sea, va. Pero ese es el punto, yo sigo creyendo, a mí me parece maravilloso que también, o sea, no sé, hace unos meses vi una película que, no me voy a acordar su nombre porque la tendría que buscar en Filmin, que es un cortometraje que salió en los 70s. Ahorita en lo que Lalo habla lo busco y se los digo. Porque yo no ya me echó puedo. la piedra que tengo que hablar. Sí, no, ya tenemos que empezar a cerrar también. Sí, que es la película que dio, o digamos con la que se inspiró quien hizo la de 12 monos. Oye. Entonces es como esta misma idea del viajero del futuro que está tratando de corregir algo y que tiene varios intentos y no lo logra, pero en algún punto se quiere quedar en el presente, ¿no? Así, a grandes rasgos más o menos esa es la trama. Bueno, esta dura 27 minutos y son puras como fotografías pegadas una junto a la otra. Ni siquiera es animado. O sea, son fotografías, still. Y está en blanco y negro y así te cuentan la historia. Hay una voz narrativa y están estas imágenes así. 27 minutos, menos quizá. Y la verdad es que yo me quedé con, a ver, no te voy a decir que igual que como me quedé con 12 monos, pero muy parecido, ¿sabes? O sea, al final me transmitió lo mismo, pero sin Bruce Willis. Y 12 monos, pues tiene un montón de valores de producción muy interesantes. 12 monos es muy buena. No voy a decir que es mejor que 12 monos. Pero me parece increíble comparada con tantas malas películas largas y llenas de cosas de más, de cosas extra. Debe buscarse algo el cine como para... Y con las series pasa lo mismo, ¿no? O sea, este lenguaje del cine a las series, también yo no lo entiendo. La voy a buscar y les digo mientras Lalo habla. Lalo. O sea, sí debería haber una alternativa para el propio consumidor. De cómo acceder a otro tipo de fundamento en la narrativa, porque es terrible que sea nada más así, o sea, que sea, me voy a tomar la libertad de contarte esta trama en una hora. Es mi problema que tengo con Black Mirror, por además, o hacer una serie a huevo de no sé cuántos capítulos. Sí. O sea, o mocharlos a propósito, a que sean 8, aunque la trama pudieras hacerla en 10 capítulos y no necesitara más temporadas. Sí. Y entonces lo que haces es arrastrar el lápiz como lo que sería 2 capítulos buenos por cada temporada de 8. No, qué horror. Sí, fíjate que bueno, para ya ir cerrando, porque ya vamos llegando al límite de cordura de nuestras participaciones, porque recuerden que después de la hora y media de transmisión nos ponemos bastante intransigentes. Les quiero comentar, o te quería platicar, poner esta pregunta. La invasión también puede tener una noción, una mezcla entre un interés científico y un interés militar. Muchas de las películas de ciencia ficción tienen la idea de que los alienígenas toman muestras de humanos o toman muestras como con todas estas de abducciones. Ajá. Las de abducción, por ejemplo. Me encantan esas películas de abducción. Las de abducciones, ¿tú las considerarías de invasión? Sí, totalmente. Mi favorita, digo, porque tiene un tono muy morboso y a mí eso me gusta mucho a las películas, como el tipo de película de La Bruja de Blair, por ejemplo. Ese tema morboso de pensar de si pasó o no pasó, me encanta las películas. Y hay una película yo creo que la viste, la del Cuarto Contacto, de Mila Jovovich. Bueno, aparece ella. Donde es como un documental falso, donde tratan de dramatizar algunos extractos de películas de una doctora que es como psicóloga, que al último ya más investigas y te das cuenta que no es cierto nada de eso, pero como película a mí me encanta. Estás spoileando el caso.
El caso es que no, yo me clavé mucho con esa película porque la vi solo y está todo, en serio, es una película muy bien armada para provocar ese morbo. Como la bruja de Blair. Muchos que vieron la bruja de Blair así como en Netflix o en DVD, etcétera, no le transmitió nada porque esa era una película que se sentía cuando la rentabas. El chiste de poner la bruja de Blair era meter el VHS y decir, esto le pudo haber pasado a alguien. Yo la vi en el cine. No sé cómo haber sido la experiencia, pero al menos cuando yo la renté... Fue muy mareadora. Era la primera vez, sí, creo. Sí, me imagino. En ese momento fue la primera película que hizo esto de cámara en mano y que es así de... muy confusa, de que movimientos... Es una película para la tele. Sí, en realidad se ve muy bien en la televisión. Yo me acuerdo que eso pensé y dije, ay, me hubiera esperado verla en VHS. O sea, me gustó, pero salí mareada. O sea, físicamente mi cuerpo sí fue como... Pero La bruja de Blair es una película que luce cuando se presta o cuando se copia en VHS. Porque sientes como si fuera un video... ¿Cómo se llaman estas películas? Ajá, como esas películas que dices, estos son casos de alguien que sí mataron, ¿no? Voy a hacer un paréntesis para decirles cómo se llama la película. Se llama La Jetée, o sea, como en francés. Ya le pasé el dato a Lalo para que lo pegue ahí. Y es de 1962 y efectivamente 27 minutos. O sea, para mí creo que lo que más me impresionó fue el tiempo. Ahí lo porque comparto. fue como, ¿en serio me acabas de contar todo esto en 27 minutos? Y bien contado. Sí. Sí, la verdad es que les digo, es una alternativa que debemos de buscar, que deberíamos de exigir también el espectador. Es la calidad, ¿no? O sea, sobre la cantidad. Es que otra vez como en todo nos pasa, ¿no? Que menos es más. Menos es a más. veces es así. Y bueno, entonces vamos terminando nuestro tema de invasiones. Otra pregunta. Nos quedan muchos temas. Sí, nos quedan muchos temas, pero ahorita que te preguntaba que si consideras las películas de abducciones, o sea, parte del género de la invasión. ¿Crees que todas las películas de abducciones son ciencia ficción? Es que, pues, sería difícil descartar una, ¿no? Porque la abducción tiene sentido cuando son seres de otro lado. Sí, pero, o sea, es esto, tratando de darle sentido a la abducción, ¿no? Que hay experimentación. Pero a mí creo que esto es algo que en general siempre queda muy podría tibio. ser interesante porque puede ser... ¿Cuál es la finalidad de la abducción? Si la finalidad es científica o es esclavizadora. O es colonizadora, vaya. Yo no las descartaría. O sea, para mí todas entrarían como ciencia ficción, sí. Yo creo que estaría más en cómo es contada la historia. Porque, por ejemplo, me acordé, ahora que estábamos platicando de estas películas de ambiente granja, ambiente familia aislada, tal, The Grey. ¿Tú las viste? Las de los grises. No, me suena. A ver, déjame googleo aquí. Podemos dejar para otro día un especial de abducciones. O sea, solamente hablar de cine de abducciones, porque creo que hay mucho, ¿eh? Muchísimo, sí. Órale. Y es que está padrísima. ¿El Zoológico Galáctico se llama? ¿O cómo? No. No sé si alguien... No, me salieron muchas cosas, no sé. No sé cómo buscarlo. Ya arruinaste mi algoritmo de Google porque ya me van a salir puras cosas grises. Perdón, ya te arruinaste. Sasha Grey me sale, por ejemplo. Saludos, está twitchando. Que se referían a ellos como los grises. Y como que, no, está súper padre como está contada, no te voy a decir nada, porque está muy buena. Bueno, o la recuerdo bien, buena, vaya. No sé si habrá envejecido bien como dices. Pero sabes que creo que para mí un ingrediente básico es que no veas, ¿no? Que te transmitan los personajes su miedo, sus suposiciones, su psicosis. Y esto sucede así también como en un ambiente familiar muy aislado, y luego los miembros de la familia van desapareciendo uno a uno. Suena interesante. Y está súper padre. Y estás ya nada más esperando a ver quién va a ser el siguiente. Está muy buena. Es muy buena. La voy a apuntar ahí en la... Pero me voy a acordar bien cómo se llama, porque busco Grey Abduction y no... Sí, no. Eso me salió a mí, como no encuentro a qué te refieres, pero pues sí, a veces nos traiciona el título. Pero la verdad es que no las descartaría, Leti, ¿eh?
no encuentro como un elemento como para decir no serían de ciencia ficción. Porque está en el sentido de que la pregunta es posible, de que podría ser necesario para dar el siguiente paso de invadir o explorar o lo que sea. O el simple hecho de probar, ¿no? Como este furor de Roswell de los 60, 70, de, vienen alienígenas, nos extraen y nos meten sondas por allá, ¿no? Y es son que experimentales. Muchas de abducción y muchas versan justo sobre esta psicosis. Encuentros cercanos yo creo que es la mejor película. Sí. Y otra vez volvemos con Spielberg, el crush que tenemos, el problema de infancia que tenemos con Spielberg en este podcast. Nuestro padre. Sí, padre. Es que la verdad es algo difícil de digerir. Yo recuerdo encuentros cercanos como con un tono mesiánico, la verdad. O sea, discúlpenme que suene tan teológico, digo, no sé si llega a molestarles a mucho. No es con esa intención, pero me parece por la música, claro que sí, por lo épico que es la imagen. Esa imagen de la estela de luz en las compuertas de las naves, me parecen... De niño me dejaron muy marcados. ¿Cómo se llamaba esta del pasajero? Caray, ¿sabes cuál? Que era que empezaba con un tipo que veía en un ala del avión. Es el capítulo de la dimensión desconocida. Se llama Terror a 10.000 pies de la... a 10.000 pies, cierto, así se llama. Es cierto. Terror a 10.000 pies. Ese es otro capítulo, es de la última temporada de la primera cosecha de la dimensión desconocida. Es una joya de cómo contar una historia, donde aparece como un gremlin. Le llaman el gremlin a la botarga que aparece en el ala. Pero es fantástica, es fantástica. Buenísima. Y también es cortita. 24 minutos. Es que de verdad es la magia del menos de los 30 minutos. Sí, es fantástica. Es todo lo que tengo que decir. Sí. Sinceramente, el tema de abducciones se puede extender a un montón de cosas, pero las películas que a lo mejor comentamos aquí, creo que representan muchísimo de por dónde se puede ir, pues no sé, la seriedad del tema, porque pues también hay algunas películas que me parecen hasta ridículas. No sé si alguna vez viste una película que está dirigida por Stephen King y es una película sobre... no me acuerdo el nombre, pero ahorita regresa. Y Braulio Cañas siempre me la corrige. ¿Cuál será? Pasa una onda verde sobre el planeta, una energía verde, y lo que hace es desprogramar a todas las máquinas y empiezan a matar a todos los humanos. Y trata sobre unas personas que se quedan varadas como en una estación de gasolina en Estados Unidos, y pues los trailers se vuelven locos. Déjenme... Pues fíjate que sí deberíamos de hacer como un top de películas de abducción de las que hayamos visto, porque seguro hay como 1,000, ¿no? O sea, bueno, hay muchísimas. Lo que veo ahorita la cosa misma, la cosa Maximum Overdrive se llama. Véanla, es una cosa horrible, es una película. Porque ahorita que estoy tratando de encontrar, o sea, para empezar, o sea, pongo abduction y ahora ya hay muchas de secuestros, ¿no? Entonces ahora me salen muchas de secuestros humanos. No. Se llama Maximum Overdrive. Si alguna vez pensaron qué era lo que hubiera hecho Stephen King como director de cine, esa es su película horrible. Es una película horrible, pero es una joya. ¿Horrible en qué sentido? Horrible en lo mal hecha que está. Está horrible, está mal hecha, pero es una película gore sobre máquinas que se vuelven locas. O sea, ves, por ejemplo, una persona que muere. Que también ese es otro género. Sí. Completito. La rebelión de las máquinas es un género. Sí. Díganos qué temas quieren que toquemos también en el podcast. Pero Maximum Overdrive es una película que yo le recomiendo muchísimo como algo pitero. La verdad. Si quieren ver algo pitero, vean esa película. Pitero es como chafa, pero puede gustarte. O sea,
puede gustarte lo Tu chafa. descripción no es español internacional, amigo. O sea, bueno, sería como... Chafa tampoco es una palabra. Da pena el montaje, Es tan mala que pero es es buena. muy entretenida. Ah, bueno. O sea Te que... puede entretener lo horrible que es. Como Día de la Independencia. ¿A alguien que me sostenga que Día de la Independencia es una buena película? No podemos, pero todos la vimos Pero y todos la nos queremos. encanta, nos Sí, encanta nos Día de la encanta. Independencia. O sea, la queremos. Es que la respuesta es yo ya la quiero. O sea, marcó mi infancia también. Sí, y bueno... Y aparte ahí me enamoré de Will Smith. Claro, todos nos encantó Will Smith ahí. Dijimos, ¿quién es él? El príncipe de Bel-Air. Bueno, ya para cerrar, porque nos estamos excediendo de su tiempo, de su presencia tan valiosa en este querido podcast, donde no le avisamos a nadie, pero ustedes llegan aquí porque son muy atentos, corteses, y nosotros somos unos desgraciados que no hacemos publicidad de este podcast, pero llegan y disfrutan este podcast de ciencia ficción. Les agradecemos muchísimo, muchísimo, en serio, todo lo que hacen por nosotros. Vamos a ser más disciplinados, mucho más disciplinados con la publicidad, con el contenido, con los días. Pues con llegar, a ver, primer punto, llegar a transmitir. Sí. Que ya fue un logro después de un mes. Al menos vamos a seguir así un buen rato, unas semanitas transmitiendo los martes en las noches. Creo que es más cómodo para todos acá en México. Pero que a las 3 de la tarde, donde todavía estamos todavía ahí como... Que para mí ya era justo así, entre las 9 y las 11 de la noche, 10 a 12 de la noche. Es lo mismo, mira, te fijas, es lo mismo. Sientes como Estoy si fuera la casi en el experiencia. mismo horario, para mí es casi el mismo horario y lo agradezco. Sí, la verdad es que sí. Pues les agradecemos muchísimo su atención. El tema de invasiones es gigantesco, es gigantesco. Creo que también se banaliza muchísimo. Encuentros cercanos a mí me parece una oda. Vayan diciendo qué otras películas recuerdan de abducciones para irnos preparando a la siguiente. ¿Qué les parece hablar de abducciones? Y me quedo con esa pregunta que hiciste. Es muy fuerte porque no veo criterios como para descartar que las abducciones sean algo que estén fuera de la ciencia ficción. Pero también es algo que se banaliza muchísimo. Y hay películas que no nombramos donde no son invasiones como tal, pero hablan por ejemplo, me acuerdo de K-Pax, esta película de Kevin Spacey. No sé si la recuerdes. No, creo que no la he visto. Hay películas que hablan sobre personas que dicen ser alienígenas. Okay. Y que incluso... ¿El niño marciano? ¿Cuál niño marciano? Hay una que se llama ¿El niño marciano? Ajá. Leti. The Martian Kid, que sale este señor que siempre hace películas bien raras, uno gringo. The Martian Kid. O The Martian Child. Y esas películas yo creo que igual está basada en algo similar. Igual hay una sudamericana de autor uruguayo, El hombre mirando al sudeste, que también Mira. Es así como en un manicomio está un tipo que dice que es alien y siempre se pone en el mismo lugar para tener recepción. Está muy padre, está absurda, pero muy padre, y al final te quedas como un poco ambiguo. Yo quiero dejar aquí un acuerdo entre tú y yo. Para el mes de septiembre, porque este podcast dijimos que lo íbamos a hacer un año, y luego ya si mantenemos la cantidad de espectadores que tenemos ahorita, 3, vamos a seguirlo haciendo otro año. Esa fue la cláusula de tu contrato, Leti. No te creas. Pero para septiembre te reto, o nos retamos, a ver las 5 películas de ciencia ficción mexicana que hay. Ok. ¿Va? ¿Ya tienes tú la lista? Ya yo tengo la lista, la vamos a compartir. Y hay que compartirla, porque estaría padre que también lo platiquemos. Para septiembre. Porque nos queda claro todas. que la han visto 3 personas. Las han visto 3 personas. Bueno, ya seremos 5 más. 3 ustedes que nos ven y nosotros 2. Esta ya seríamos 5. ¿Cómo la ven? Pero bueno, ese va a ser el reto para septiembre, porque ya saben que el septiembre todos se ponen ahí a mamar que son patriotas. Que a mí me caga eso del patriotismo, pero... Pero podemos ser patriotas viendo cine ciencia ficción mexicana. Claro. Vamos a hacer todo el esfuerzo por ver las 5 películas. Y aquí nos veremos... Bueno, el siguiente martes nos vemos para platicar con otro
otro tema de ciencia ficción. Y ese de abducciones me llama la atención. Ujú. Yo quería hablar de los expedientes secretos X. Claro, es que justo por eso estaba pensando en la ciencia ficción y las abducciones. Fantástico, Por fantástico. Mulder. ¿Qué les parece si dejamos ese tema para la siguiente? Scully. Revisamos algunos capítulos. Yo la verdad esa serie la tengo muy presente porque hace poquito empecé a ver la primera temporada. Envejece muy bien, la verdad es que sí envejece muy bien. Me quedé corto con las películas, los últimos extractos que hicieron de la serie y de esas producciones de Fox. La siguiente emisión yo creo que lo vamos a dedicar a los expedientes secretos X. No sé si estos dos íconos, estos dos grandes personajes que son Mulder y Scully, que se volvieron parte de esta cultura popular. Y pues bueno, vamos a seguir transmitiendo en este horario, como les decía, en la nochecita. Esperemos ya tener un nuevo equipo porque hemos hecho ahí una inversión para no batallar. Yo no. Para no batallar con la transmisión. Ahí saludos a todos los que han surgido como asesores del equipo porque está armando su computadora y gracias a ustedes ahí va. sí, ahí la llevo. Y pues hay buenas noticias. Esto va a seguir. Afortunadamente, muchos decían que ya se nos había muerto el canal. Pero no, más bien estamos saturadísimos de proyectos y de trabajos y de movilidades y cosas así. Así que, pues bueno, seguimos allá al pendiente de todo lo que ustedes escriban. Y digan. hoy no hablé de Star Trek. Tenía algo en la mente sobre Y Star dijimos Trek que iba a y ser no el lo Dream hice, Game. Y no lo hice, pero tomé. La próxima vez lo haré. Muchas gracias por vernos y acompañarnos. Tienes que contarles me tienes que mostrar el capítulo de los dinosaurios que me contaste. Ah, sí, claro. No, yo de lo que quería platicar era justamente un capítulo como de invasión, pero lo dejamos para otro día, porque va a tardar. Va. Como siempre, ¿no? El Es programa Star de Leti Star Trek. Bueno. ¿Vale? Pues bueno, les agradecemos muchísimo. Es momento de irnos. 1 hora y media es más que suficiente para hablar de ciencia ficción. Ay, Y está? pues Sí. pudiéramos durar más tiempo, pero ustedes tienen que dormir. También y nosotros. ¿Vale? Bueno, un gustazo. Los saludamos a la distancia. Bye. Cuídense mucho. Y nos vemos el siguiente Live long and martes. Bye. Chao.